Jan Castain. Jan Castain, buenas tardes. Bienvenido al mediodía con Mariotti y compañía. ¿Cómo andas? Está muteado Jan Castain. Ya, Buenos días, ¿cómo están todos? buenos días. Tú vas a tratar, bienvenido, vas a tratar un tema súper interesante, ¿eh? Súper interesante porque realmente aquí tenemos un problema muy serio que todavía no veo como, digamos, el nivel de certeza de que las autoridades lo están entendiendo, sobre todo cuando escucho los discursos, las declaraciones y, digamos, la publicidad que hacen de hechos en favor de las MIPIMES en la República Dominicana. Claro. La morosidad de las grandes empresas, no Hacia las solamente, MIPIMES, no claro. solamente de los supermercados, No. de las Las grandes grandes empresas, empresas. ¿Cómo correcto. afecta esto a las MIPIMES? Bueno, no mencionamos en el caso de las empresas públicas porque es ya como un mal generalizado, llamémosle, es una práctica generalizada, no un mal, porque son alternativas financieras a las que se recurren para darle un uso al dinero. Pero bueno, o sea, históricamente sabemos que las grandes empresas, como tienen un mayor poder de negociación frente a sus suplidores, que llamémosle a las MIPIMES, generan una gran presión en los flujos de efectivo de las MIPIMES. Entonces, para entrar en contexto, le doy varios ejemplos. O sea, tenemos pequeños fabricantes, que aquí me refiero a empresas que fabrican empaques artesanos, un fabricante de muebles de bambú, un fabricante de la mesa de dominó, que le suplen a otras empresas para llegar al cliente final. Tenemos empresas que son comercializadoras, que son aquellas que importan mercancías y la venden a otros establecimientos para llegar al consumidor final. Y un modelo que está casi desapareciendo, que son las pymes que compran a otras empresas grandes en el mercado local para suplir generalmente a la industria y a la minería. Entonces, ¿qué pasa con esto? El pequeño fabricante tiene que pagar la materia prima prácticamente de contado, o los importadores y los que suplen del mercado local, cuando tienen crédito, es un máximo de 30 a 45 días, no más de ahí. Sin embargo, a quienes les suplen o quienes son sus clientes, generan pagos entre 90 y 120 días. Hay algunos que se van hasta 150. Y cada vez más empresas grandes van cambiando su política de pago a plazos más largos. ¿Por qué? Bueno, porque en vez de pagar a mi proveedor, tomo ese dinero, lo invierto por 30 o 60 días y genero un rendimiento sobre eso. O en vez de pagar a mis proveedores, agarro ese dinero y compro maquinaria para ser más agresivo en mi producción. Sin embargo, el pequeño, la MIPYME, no tiene el poder de hacer esto, porque si no pagan las fechas que se acordó con su suplidor, le cierran el crédito. Entonces, yo como MIPYME, este desfase que se va creando entre el tiempo en el que tengo que pagar mis facturas, 30 días pongámosles, versus el tiempo en que me pagan mis clientes, 120 días, va generando una presión económica en las finanzas de la empresa que hay que tratar de manejar a conciencia. Entonces, partiendo de esto, yo les tengo unas recomendaciones a las MIPYMES que tener en cuenta al momento de hacer sus ventas. Número 1, tenemos que tener claro cómo vamos a financiar las ventas. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Las alternativas financieras, sea inyección de capital, endeudamiento en la banca o a través de préstamos comerciales, líneas de crédito o factoring. Este último te permite vender, o sea, ejecutar tu venta y ceder la factura a un tercero y obtener capital para restablecer inventario y seguir vendiendo. Número 2, tener clara cuál es la política de pago de tu cliente. No se trata de vender y poner la factura a 30 días. No. Yo sé que el cliente me paga 120 días. Entonces, yo o negocio un plazo más corto o me planifico en base a ese plazo.
porque de esta forma yo voy a tener una planificación, valga la redundancia, a conciencia de cuándo voy a recibir ese pago, para entonces yo planificar mis compras y mis ventas. 3, ser organizado en la facturación. Esto es muy importante porque esto genera muchos retrasos en los pagos. Llamo a ser organizado es entregar la factura a tiempo. O sea, hay empresas que tienen una fecha específica en la que reciben la factura, si hay devolución de mercancía, si hay algún cambio por inconformidad, algún ajuste en el precio, cantidad de productos, lo que sea que haya que corregirle al documento para que esto no retrase el pago, hay que hacerlo de inmediato. Porque estas son situaciones que, como dije antes, retrasan el pago y no se hace en la fecha prevista, sino que se retrasa aún más de lo habitual. Y por último, y no menos importante, toda venta no es buena. Importante, ojo con esto. Toda venta no es buena. No porque sea una empresa grande es un buen cliente para mí. Porque a veces lo que hacemos es venderle a una empresa que por su tamaño nos consume demasiado y las condiciones de pago nos llevan a la quiebra. En este caso, si decidimos venderle, entonces volvemos al punto 1. Vemos cuáles son las condiciones de pago, si necesitamos inyección de capital, si necesitamos un crédito bancario o si optamos por el factoring para tener la liquidez anticipada. Estas son mis recomendaciones y es bueno tenerlo en cuenta al momento de hacer las ventas. Sí, buenas tardes, señor Castaing. Daniel Pou de este lado. Escuchándolo a usted me rememora los tiempos en que yo trabajé en el mundo empresarial en República Dominicana. Sí. Y mi experiencia me dice que a los suplidores de las grandes superficies les resulta muy difícil, óigase bien, muy difícil poderse planificar, tal y como usted acaba de detallar. Porque la mayoría de las grandes empresas no honran su palabra en sus compromisos comerciales con las pymes. Esto es uno de los temas más fuertes que arrastran las pymes. Incluso totalmente. Para cubrir el financiamiento tienen que recurrir a incrementar los precios para poder compensar en alguna medida. Y otra, como usted señala, a vender las facturas a intermediarios financieros que se las pagan, ¿verdad? Descontando un beneficio para ellos. Total. Esto es un vicio bastante peligroso y ha llevado a muchas pymes y mipymes a caerse de bruces, incluso muchas de ellas que han trabajado con financiamientos que no son los financiamientos formales de los préstamos o con garantía, sino muchas de ellas que han trabajado valiéndose de tarjetas de crédito, que usted sabe la carga de intereses que conlleva un financiamiento de ese tipo. Sí, claro. Es que las reglas del juego en el sector empresarial en República Dominicana no están claras. Hay una falta de disciplina de las partes para asumir los compromisos, honrarlos, o es sencillamente una tendencia de monopolio del mercado que le permite a las grandes empresas doblegar a las pymes y a las mipymes. Sí, bueno, realmente el que tiene el poder de negociación, o sea, lo tiene y lo ejerce. Entonces, muchas veces las personas, por tener un cliente, se hacen el loco. Pero todos sabemos cuáles son las condiciones de pago de todas las empresas. Entonces, no vale que yo diga, bueno, estas son mis condiciones de venta cuando realmente sabes que no vas a poder negociar ese plazo. Entonces, todo se puede hacer. Lo que hay que hacerlo a conciencia. Si yo sé que esa empresa me va a pagar en 120 días, bueno, entonces yo tengo que ajustar mi precio a uno que me permita hacer un financiamiento, sea en la banca o sea en factoring, que me permita solventar ese costo financiero. Pero todo se puede hacer, simplemente es hacerlo a conciencia.
Sí. Señor Catrain, buenas tardes, Jenny Aquino. Hay algo que quiero preguntarle, lo siguiente. Hay empresas que no han podido restablecerse luego del año 2020. Muchas han quebrado y hacer un frente a la morosidad cuando no ha sido culpa de los dueños de las MIPIMES, sino las circunstancias mundiales que estamos viviendo aquí actualmente. ¿Cómo podemos hacerle frente? O sea, ¿habrá un estado de gracia de parte de los bancos? ¿Serán un poco más flexibles? ¿Cómo le pueden hacer? ¿Qué uno le puede dar de opción a los dueños de MIPIMES? Porque nadie quiere ser moroso, pero estamos en una circunstancia que no es la normal dentro de todo el mundo. Claro. Bueno, Jenny, sí y no. Sí, porque yo tengo clientes que me presentan facturas de marzo del año pasado, o sea, facturas con un año, bajo el alegato de que ese suplidor no le ha podido pagar, que puede ser cierto, porque, por ejemplo, los call centers cerraron, o sea, muchas empresas cerraron y dejaron de generar ingresos, por tanto no pueden honrar sus gastos. Y aunque pudieran hacerlo, yo como empresa lo que voy a hacer es tratar de tener un colchón para saber cómo voy a enfrentar los meses siguientes. Entonces, no, porque hay muchas empresas que se agarraron de eso para simplemente no pagar, o sea, como que prolongar el pago, pero la realidad es que esto es un efecto en cadena. Obviamente, si a mí no me pagan, yo no puedo pagar. Entonces, la pandemia te da ese as bajo la manga de tu poder excusarte, vamos a poner, en que no puedes pagar, porque obviamente hasta que no te paguen, tú no puedes generar pagos. Entonces, nosotros lo que tenemos es las empresas que sí generaron ingresos porque la pandemia no les afectó igual a todos, a muchos les fue muy bien. Entonces, esa empresa tienen que hacer que ruede el dinero y pagar a tiempo, quizás generar un poquito más de ventas para de esa forma poder pagar a los suplidores y estos también puedan generar sus pagos. Una cosa, Castén, conclusión. A ese mal, ¿cuál es el mínimo remedio? A ese mal, ¿cuál es el mínimo remedio? Sobre todo en estos tiempos donde cualquier mal coge el coronavirus, pero no se muere, se pone más grande. Claro, claro. Bueno, el mínimo remedio es el financiamiento. O sea, ahora tenemos la suerte de que las tasas bancarias están bien bajitas. Entonces, si voy a generar una venta que realmente será factible y que voy a tener mi cobro en el plazo que acordemos con ese cliente, entonces ahora está la oportunidad perfecta porque hay buenas tasas de financiamiento y hay muchos recursos que hay que utilizarlos, lo que hay que saber usarlos. ¿Cuál es el papel hoy de Promipyme en todo esto? Y el tema del factoring, entonces, es una esperanza inútil, como dice un bolero viejísimo de la época del señor Poe. No, porque de hecho yo trabajo en factoring, o sea, yo lo que hago es factoring. Y, o sea, este post pandemia, pongámoslo así, porque ya tenemos vacuna, realmente ha hecho que el negocio se incremente porque hay una sed de la gente de hacer negocio, de vender, de buscar alternativas. Y obviamente nosotros somos una, porque no todos tienen acceso a la banca o no todos tienen la disponibilidad de los fondos en la banca. Entonces, el factoring es una herramienta que ha venido a satisfacer muchas necesidades y creo que cada vez más, porque cada vez más personas recurren al factoring, porque se hace por muchas alternativas. Una, porque es un producto más rápido, es más asequible, es mucho más fácil, menos burocrático de hacerlo que una negociación a través de la banca. Entonces, como dije antes, todo se puede hacer, lo que hay que hacerlo a conciencia. Y yo no puedo hacer un factoring sabiendo que me va a consumir todo mi margen. Tengo que hacerlo sabiendo que mi margen me permite hacerlo. Entonces, es una alternativa que soluciona muchos problemas. Para ponerse en contacto contigo,
microempresarios, pequeños, medianos, ustedes tienen la posibilidad de hacer factoring, tener dinero más temprano, más fresco, para ir saliendo de todos sus compromisos con Jan Castell. ¿Cómo se pone un pequeño, mediano o microempresario en contacto contigo? Bueno, tenemos la página factoring.republica.dominicana y mi celular es 809-876-5201. Repite el celular, por favor, para todas las personas que nos están escuchando que tienen problemas con los pagos de las personas de las grandes empresas a quienes ellos suplen. Atención, Jan Castell. 809 876-5201. 876-5201. Ahí Correcto. pudiera estar una salida de muchas micro, pequeñas y medianas empresas con el tema de los pagos de 3, 4 y hasta 5 meses de las grandes empresas de la República Dominicana. Entonces, Jan, este programa es tuyo para que tú lo sepas. Creo que hoy muchos empresarios, muchos micro, pequeños y medianos empresarios ven un poquito de luz al final del túnel. ¿Cuál es tu página? Reitérala, por favor. Factoring.republica.dominicana. Ahí está, Jan Castell. Muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias a usted por la invitación.